No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Josué Ambriz Nolasco, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual quienes trabajamos en el área jurídica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exponemos principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de las elecciones más grandes de la historia de México. Mi nombre es Josué Ambriz Nolasco, soy secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en esta emisión te hablaré de la estructura del Poder Judicial de la Federación en México. Estando en puerta la próxima elección, es muy importante tener en cuenta y recordar que el voto de todas las personas se encuentra resguardado por instituciones, a las cuales nuestra Constitución les otorgó precisamente esa función. Gracias a ello, la ciudadanía tiene certeza sobre los resultados de las elecciones en las que participan y que la transición del poder sea por las vías de la democracia. Por cierto, nuestra Constitución contempla un extraordinario concepto de democracia y la identifica como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Ese precisamente es uno de los fines más nobles de los procesos electivos. Por ello, es importante saber que una de las instituciones encargadas de que el voto de las personas se respete es el Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar entonces y a conocer qué es y cómo se integra el Poder Judicial de la Federación en nuestro país. Como una cuestión que nos va a llevar de la mano a responder esta primera pregunta, quiero enfatizar que nuestro país ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Así lo establece nuestra Constitución. Los poderes de la Unión, como sabemos, son precisamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, en términos claros, el Poder Judicial de la Federación es uno de los 3 poderes de la nación mexicana que se integra por distintos órganos, que además desarrollan funciones tanto administrativas como judiciales, es decir, estas últimas judiciales de decisión, de emisión de sentencias. Esta parte de la decisión de casos y la emisión de sentencias es lo que otorga al Poder Judicial de la Federación la principal nota distintiva respecto a los restantes poderes. Entonces, ¿cómo se integra el Poder Judicial de la Federación? Esencialmente está conformado por 3 grandes órganos, ello desde una visión evidentemente muy general. El primero de ellos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el segundo, el Consejo de la Judicatura Federal y el tercero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada uno de ellos tiene una integración particular y vamos a platicar de ello enseguida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por definición propia, es el máximo tribunal constitucional de México y encabeza el Poder Judicial de la Federación. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridades se apeguen a la norma fundamental y no vulneren los derechos humanos de las personas. La Suprema Corte actualmente está integrada por 5 ministras mujeres y 6 ministros hombres. Son 11 personas en total quienes encabezan dicho tribunal. Por cierto, esa integración casi paritaria es novedosa en su historia. Bien, la Corte resuelve los asuntos de su competencia a través del Pleno, es decir, ahí participan todos los ministros y ministras de la Corte. También resuelve a través de la primera sala y la segunda sala. Cada una de estas se integra con 5 ministraturas. Es importante conocer que la persona que ocupa la presidencia de la Suprema Corte no integra alguna de estas salas, solamente el tribunal en pleno. La Corte conoce de diversos tipos de asuntos, o también llamados medios de control constitucional, y es necesario destacar que si bien conoce de asuntos en materia electoral, a través de las acciones de inconstitucionalidad, en esta materia no resuelve casos concretos, sino únicamente problemas de leyes que se estiman contrarias a la Constitución. Hasta aquí, la forma en que se integra la forma genérica de la Suprema Corte, y entonces toca platicar del Consejo de la Judicatura Federal. Bien, el Consejo de la Judicatura Federal, como órgano del Poder Judicial de la Federación, tiene encomendada la administración, vigilancia, disciplina del propio Poder Judicial, obviamente con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal no resuelve casos o medios de control de constitucionalidad, como sería por ejemplo el juicio de amparo.
sus funciones son distintas, como por ejemplo, establecer el número de los circuitos en que se divide la República Mexicana, determinar la competencia por territorio de los juzgados y tribunales, vela en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia, imparcialidad y la legitimidad de las y los miembros de este último. Por cierto, es importante tener en cuenta que el Consejo de la Judicatura Federal se integra por 7 personas consejeras y quien ocupa la presidencia del Consejo es la misma persona que ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de continuar, vamos a escuchar un promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Ya que escuchamos el promocional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a continuar platicando sobre el tema la estructura del Poder Judicial de la Federación en México. Bien, retomando, si el Consejo de la Judicatura Federal no dicta sentencias en asuntos de conflictos entre particulares o de estos particulares con autoridades, entonces, ¿quién resuelve los juicios de amparo, los procesos civiles, penales, mercantiles y demás recursos a nivel federal? Y aquí es precisamente donde intervienen los tribunales colegiados de circuito, los tribunales de apelación y los juzgados de distrito. Ellos precisamente son quienes integran y resuelven en cada caso los procedimientos ordinarios y los juicios de amparo y los recursos que ahí se presentan. Pero incluso dichos órganos, también es importante que destaquemos, no pueden conocer de conflictos en la materia propiamente electoral. Entonces, cabe hacer otra pregunta y acercarnos quién resuelve de los conflictos en la materia electoral. Y aquí encontramos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero antes de continuar sobre sus funciones y estructura, quiero hacerles un breve recorrido por su historia como institución, porque debemos tener en cuenta que la solución de problemas en la materia electoral no ha sido siempre como ahora la conocemos. Consolidar un tribunal autónomo e independiente al poder político requirió de tiempo, reformas constitucionales y legales. Inicialmente en México existió un fenómeno llamado autocalificación, en donde cada una de las cámaras del Congreso calificaba y resolvía las dudas que hubiera con respecto a cada una de las elecciones de sus presuntos miembros. Posteriormente vino una reforma, mediante la cual se realizó un ajuste a este sistema de autocalificación, que constituyó en la creación de un colegio electoral para la Cámara de Diputados, y ahí participaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Años después, se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, mejor conocido como TRICOEL, pero seguía siendo un órgano de carácter administrativo, y sus resoluciones podían ser modificadas por los propios órganos o los colegios electorales. No fue sino hasta 1990 cuando surge el Tribunal Federal Electoral como órgano electoral jurisdiccional autónomo, y en 1993 se constituyó como máxima autoridad judicial en la materia electoral. Sin embargo, fue hasta 1996, con motivo de otra reforma a la Constitución, cuando el tribunal se integró al Poder Judicial de la Federación y a partir de ahí se denomina como actualmente lo conocemos, esto es, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contado esto, la función que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es resolver conflictos en la materia electoral y tutelar los derechos político-electorales de las personas. Y esta función se realiza a través de una sala superior, que es el órgano máximo del tribunal, 5 salas regionales que se ubican en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca, además de una sala especializada. Como máxima autoridad jurisdiccional electoral, el tribunal resuelve de manera definitiva e inatacable los conflictos que surgen de cualquier elección en México. Ante el tribunal pueden acudir todas las personas y partidos políticos que consideren que sus derechos han sido violados o bien que la equidad de la contienda puede estar en riesgo. El tribunal electoral no es parte de ninguna contienda, es un árbitro imparcial y sus decisiones son producto de la reflexión constante y del debate de sus integrantes. Su finalidad es impartir justicia cercana a la ciudadanía y garantizar que en el resultado de las elecciones se respete la voluntad de la ciudadanía. El Tribunal Electoral conoce de diversos tipos de juicios o recursos, los cuales están diseñados por el legislador para que las personas y actores políticos puedan acudir a reclamar la posible afectación a un derecho, incluso solicitando que la ley aplicada pueda ser declarada inconstitucional. Otra atribución relevante de la Sala Superior
es precisamente resolver las impugnaciones que se presentan en contra de los resultados de la elección presidencial, declarar la validez de los comicios y, por supuesto, la declaración de la persona presidenta que haya sido electa. Pues bien, hemos llegado al final de esta emisión. Recordamos que las democracias requieren demócratas y la participación es la mejor forma de construir ciudadanía activa y vigilante. Te invitamos a seguir las emisiones Crónicas del Proceso Electoral 2024. En cada emisión hablaremos de un tema relevante y diferente hasta antes de la elección del 2 de junio. La elección es tuya y es nuestro derecho y nuestro deber votar de manera libre e informada. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.